Bueno, de esta manera continuamos en Inversiones del Sur. Ha llegado el momento de la actualidad económica, el análisis económico semanal. ¿Cómo lo hacemos? Casi siempre con el señor Pablo Brick, un amigo del programa. Pablo, bienvenido, nuevamente. Muchas gracias, Marian. Bueno, nuevamente también se le ocurrió, se ve que de vez en cuando se acuerda nuestro presidente, decir que vivimos en un país muy caro. Lástima que no se acordó hace 2 meses atrás que se le ocurrió subir retención, algunos ¿no? impuestos. Sí. Es así, bueno, mira, para darte una idea, Argentina se hizo un ranking de 190 países, ¿no? De la cantidad de impuestos y tributos que tenía. Estamos número 2 del mundo. Número 2 del mundo. Sí, ¿sabes quién nos gana? Y lo anoté. No, y lo anoté, el país que nos gana, porque creo que no lo vas a poder encontrar en el mapa si no te digo quién es. Isla de Comoros, que está más o menos cerca de la isla de Madagascar. Ajá. Para que te des una idea de que, o sea, solo le ganamos a Isla de Comoros. Después estamos bastante mal, es el país más caro de la región en términos impositivos. Sí. Y bueno, la presión impositiva en Argentina es alta. Si querés te doy algunas estadísticas. Yo estuve viendo algunas cositas que seguramente vos las podés comentar, que en realidad son comentarios de otros colegas tuyos. He escuchado a algún economista que decía que hay más de 100 impuestos en Argentina. Sí, 106. 106. Para ser exacto. Exacto. He escuchado frases como decir, bueno, en logística un camión que pasa por determinados municipios paga tributo en todos los municipios, por más que no cargue ni descargue nada. Por supuesto, sí. Bueno, una locura. Tenemos el clásico dibujo que es muy conocido, la remera del rubro textil, sí, que habla de más del 50,3% creo que es de impuestos. Sí. Un auto tiene un 54% de impuestos. Bueno, unas locuras de Te doy algo, mira, algo que es más importante. Fíjate que una de las cosas que hacemos todos los días es comer. Alimentos y bebidas tienen entre 38 y 56/60% de impuestos sobre el producto. Es decir, alimentos entre 38 y 45 y bebidas de 50 para arriba. Ni hablar si te gusta alguna bebida alcohólica y eso, que algunos pueden estar arriba de 70. Y el dato más llamativo que hay que encontrar, el impuesto al trabajo en Argentina es el más alto de la región y de los más altos del mundo. 35% una locura. Es de impuesto, una locura. O sea, el costo laboral. ¿Qué quiere decir para que se entienda? De cada 100 pesos que yo te pago, yo te voy a pagar 150 en concepto de impuesto. ¿Eso qué quiere decir? En realidad, bueno, 100 y pago 50 sobre esos 100, ¿no? Seguro. Entonces, ¿qué pasa? Que eso, bueno, genera que los precios en Argentina sean altos, que además vos tenés inflación. ¿Y qué pasa? Cuando vos ves tampoco generas empleo. Y una cosa que es a veces difícil de entender, que uno dice, bueno, aumenta el dólar, me sube todo precio. Cuando baja el dólar, ¿por qué no me bajan los precios? Sí. Bueno, primero, vos acarreás que la inflación mayorista es mucho mayor que la minorista, entonces, ¿qué pasa? Falta que eso se traslade. Y el otro punto es que como la presión impositiva dentro de tu precio es tan alta, es muy difícil que vos, aunque te baje el tipo de cambio, como lo que pasó en octubre, vos veas que haya una baja. ¿Por qué? Porque la presión impositiva es tan alta que eso es inflexible a la baja. Entonces, es un componente que la empresa, que el emprendedor... Para entenderlo. Claro, porque uno dice, pero pará, me bajó el tipo de cambio, ¿por qué no bajó el combustible? ¿Por qué no me baja el precio? ¿Por qué? Porque una parte importante se la llevan impuestos y eso es inflexible. O sea, debería pasar mucho tiempo de que vos tengas proceso de mucha estabilidad como para que algún precio empiece a bajar, dado que no necesitas financiamiento, no necesitas déficit o inflación. Entonces, por eso es a veces difícil entender y vos ves que cuando baja el precio del crudo internacionalmente, vos acá ni lo notás. Bueno, es imposible seguramente bajar los impuestos también porque la corporación política se gasta ese dinero. Esos son recursos que por lo general la corporación política se los chupa. Quiero decir, el ajuste lo siguen haciendo los mismos. Exacto, mirá. Siempre va por el privado. Un peso de gasto significa un peso de impuesto. Así de claro, más claro, hay gasto público, eso se financia con impuestos. ¿Qué pasa? Cuando no alcanza, o subís ¿cuáles son las dos situaciones? ¿No te alcanza? Bueno, o subo los impuestos o bajo los gastos. Y generalmente, ¿qué hacen? Suben los impuestos. Entonces, ¿eso qué hace? Que vos puedas tener menos ingreso disponible,
menos consumo, menos inversión. ¿Por qué? Porque ahorras menos. Y fíjate qué detalle es tan grande eso, que vos podés ahorrar menos, que cuando necesitas dinero para prestar, para que haya un sector productivo, ya sea industria, campo, lo que sea, necesite créditos, vos ¿qué pasa? ¿Qué tenés? Y bueno, que el ahorro en Argentina es muy poco y que entonces el crédito es de los más bajos de la región. Mirá este dato. En Chile, por ejemplo, el 80% del PBI es crédito. Se da en crédito. ¿Sabes cuánto es acá? 16%. Entonces, ¿qué pasa? Crédito al sector privado, ¿eh? Porque uno puede decir, al sector público le presto, sí, comprando los bonos, las LEVA, las LECAP, las LETES. Bueno, ¿qué pasa? Las tasas del gasto público es tan alta, que me prometen pagar tanto, que yo ¿qué hago? Pongo mi ahorro en financiar el Estado y no financiar el sector productivo. Entonces, ¿qué pasa? Y es lo que decís vos, ¿viste? Eso pega tan fuerte sobre el día a día, sobre la realidad, que después los niveles de inversiones son los que tenemos, ni más ni menos. La verdad, todo para atrás, todo en contramano. Da mucha pena, mucha decepción también, que nos hayan mentido sistemáticamente. Bueno, no es este el único gobierno, sistemáticamente a lo largo de la historia, con una reforma tributaria que nunca fue, que nunca va a aparecer. ¿Y en qué puntos? Porque cuando hablamos de reforma tributaria, bueno, vamos a tener que ser específicos. ¿Por qué? Porque vos tenés 106 impuestos. Por ejemplo, tenés 43 impuestos nacionales, 25 impuestos provinciales, 21 impuestos municipales y 15 más que son otros. Y algunos son otros, ¿por qué? Porque, por ejemplo, impuesto al cine, lo que es la inflación, que no pasa, es un impuesto que no pasa por Congreso. Netflix paga impuestos. Bueno, pero inclusive ahora se están hablando de impuesto a las ganancias para la venta cuando vos comprás y vendés una casa. Entonces, ¿qué pasa? Más allá de que esto hay que modificarlo, hay que ver, empezar con algunos bien puntuales y además determinar otra cosa, que como dado que hay estancamiento y que los gastos siguen siendo altos, la única que te queda es impuesto. O sea, aunque sea en lugares donde inesperados o impensados a priori. Entonces me parece que hasta que vos hoy, el paciente que es Argentina, no esté en terapia intermedia y saliendo para, digamos, la habitación siguiente, ¿no? Para estabilidad, a mí cuando me dicen vamos a hacer una reforma tributaria, no sé qué, es muy difícil de creer cuando vos tenés un Estado tan grande que necesita ser financiado con impuestos. Entonces, a ver, el tema es el siguiente. Cuando me hablan de sistema tributario, de una reforma tributaria, por favor digan qué y cuál impuesto, algo bien puntual, bien específico, porque imagínate que en 106 tributos tenés que estar 20 años haciendo una reforma acá. Claro. Pablo, la verdad yo te quiero agradecer muchísimo por la nota. Fue más que clara, nos has desasnado en un montón de particularidades que está muy interesante para entender. Lamentablemente hace mucho tiempo que nos damos muy buenas noticias en Inversión del Sur, pero estamos hablando simplemente de economía. Te doy un dato, entre 170 y 200 días son lo que vos tenés que trabajar para pagar impuestos. El resto es tuyo. Chao.